Hola, bienvenidos a Mastica Cocina. Hoy vamos a hacer unas croquetas de calabacín sin bechamel. Lo primero será lavar y secar el calabacín. Luego le cortamos los extremos y lo rallamos usando un rallador con agujeros anchos. Una vez listo, le añadimos la sal, lo mezclamos bien y lo ponemos en un colador para que sude el exceso de agua. Lo vamos a dejar reposar 20 minutos. Pasado ese tiempo vemos que ya ha soltado bastante agua y vamos a terminar de escurrirlo con una cuchara . Y también con las manos. Tiene que quedar lo más seco posible. Una vez listo, le añadimos huevo batido, jamón dulce, queso rallado, queso crema, orégano, sal, pimienta negra. Lo vamos a mezclar todo muy bien. Y le añadimos un poco de pan rallado. Mezclamos todo. Una vez listo, preparamos para hacer las croquetas. Vamos a necesitar 2 huevos batidos y pan rallado. Tomamos una porción con la cuchara de la mezcla, le damos forma redondeada o alargada como más te guste, la metemos en el pan rallado, luego en el huevo y de nuevo en el pan rallado. Y así vamos haciendo con todas. Recuerda que te voy a dejar todos los ingredientes al final del vídeo. Y listo. Ponemos aceite a calentar y una vez caliente freímos las croquetas a fuego medio alto hasta que estén doradas. Y una vez fritas las sacamos a papel absorbente de cocina. Y este es el aspecto que tendrán nuestras croquetas de calabacín. Las puedes servir calientes o frías porque están igualmente muy ricas. Son crujientes por fuera y muy cremosas por dentro. Espero que te haya gustado la receta. Si es así, dame un like, comenta, comparte en redes sociales y suscríbete para más recetas fáciles. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.